Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar y que ha generado un montón de especulaciones a lo largo del tiempo. Sí, hablamos de la relación entre dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas a nivel internacional, Demet Özdemir y Can Yaman. Seguro que muchos de ustedes han sido testigos de su química en pantalla, de los rumores que rodearon su romance y por supuesto de su eventual ruptura. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de su separación? Hoy en este vídeo vamos a desvelar esos detalles que quizás no te esperas, intentando ir más allá de los titulares y los chismes para ofrecerles una perspectiva más completa. Así que si son fans de Demet, de Can, o simplemente les gusta el drama del mundo del espectáculo, quédense con nosotros, porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animamos encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Pinchad ese botón rojo de suscripción y activad la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Así nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. La historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman, protagonistas de la exitosa serie Erkencikus, cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó las cámaras, llevando a muchos a creer que estaban viviendo un romance de cuento de hadas en la vida real. Y efectivamente durante un tiempo así fue. Fueron una de las parejas más mediáticas y adoradas del panorama turco e internacional. Las redes sociales se llenaban de sus fotos juntos, de gestos románticos y de comentarios que confirmaban su relación. Parecían destinados a estar juntos, a convertirse en una de esas parejas icónicas del cine y la televisión. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan, y lo que parece perfecto desde fuera, puede tener sus complejidades internas. La relación, que comenzó con tanta intensidad y brillo, terminó sorprendiendo a muchos con su abrupta finalización. Y es precisamente ese final, y las razones que lo rodearon, lo que vamos a intentar descifrar hoy. Las especulaciones sobre su ruptura comenzaron a circular como pólvora poco después de que su relación se hiciera pública. Al principio se rumoreaba que la diferencia de agendas, los compromisos profesionales de ambos, que estaban en la cima de sus carreras y viajaban constantemente, era el principal obstáculo. Can Yaman, en particular, estaba en un momento de explosión mediática global, con proyectos en Italia y otros países, lo que lo mantenía alejado de Turquía durante largos periodos. Demet, por su parte, también tenía una carrera en pleno ascenso, con nuevos proyectos y contratos que la mantenían ocupada. Sin embargo, los rumores más persistentes y que cobraron más fuerza hablaban de una incompatibilidad de caracteres, de estilos de vida diferentes, y de presiones externas. Se decía, por ejemplo, que Can Yaman tenía un carácter más impulsivo y fiestero, mientras que Demet Özdemir era vista como una persona más reservada y centrada en su carrera. Estas diferencias, que quizás al principio eran atractivas, con el tiempo podrían haber generado fricciones. Otro punto que se mencionaba con frecuencia era la intensa presión mediática a la que estaban sometidos. Cuando una pareja se convierte en el centro de atención mundial, cada uno de sus movimientos es analizado, cada foto es escrutada, y los rumores se multiplican. Para una relación que apenas estaba consolidándose, esta exposición constante puede ser abrumadora. Además de estas teorías generales, surgieron detalles más específicos que alimentaron el debate. Uno de los puntos que más se comentó fue la supuesta diferencia en sus planes a futuro. Se especulaba que Can Yaman tenía aspiraciones más internacionales, buscando consolidar una carrera sólida en el extranjero, mientras que Demet Özdemir estaba más arraigada en el mercado turco y en proyectos dentro de su país. Estas visiones distintas de su futuro profesional y personal podrían haber generado un desacuerdo fundamental. Otro rumor que circuló con bastante insistencia, y que jamás fue confirmado ni desmentido oficialmente, se relacionaba con supuestas infidelidades. En el mundo del espectáculo, este tipo de acusaciones son habituales y a menudo infundadas, pero en el caso de Demet y Can, se alimentaron de ciertos comentarios y de la aparición pública de Can con otras mujeres después de la ruptura. Sin embargo, es importante recordar que hasta que no haya pruebas concretas o declaraciones directas de los involucrados, todo esto son meras especulaciones. Lo que sí parece ser un hecho y que se puede inferir de sus escasas declaraciones posteriores a la ruptura, es que la relación, a pesar de haber sido intensa y apasionada, no era sostenible a largo plazo. Ambos han declarado en diversas ocasiones que se guardan un gran cariño mutuo. y respeto, lo cual sugiere que no hubo un final dramático o con grandes reproches.
Más bien, parece que llegaron a la conclusión de que sus caminos debían separarse para permitir que cada uno continuara su desarrollo personal y profesional de la mejor manera posible. Demet Özdemir, en entrevistas posteriores, ha sido bastante discreta sobre los motivos exactos de la ruptura, prefiriendo centrarse en su trabajo y en su crecimiento. Sin embargo, sí ha dejado entrever que las expectativas externas y la presión mediática jugaron un papel importante. Ha mencionado que cuando una relación se expone tanto, es difícil mantenerla sana y auténtica. Can Yaman, por su parte, también ha optado por una postura similar, enfocándose en sus proyectos y en su bienestar. La verdad sobre su separación, si queremos ser honestos, es que probablemente sea una combinación de varios factores. La incompatibilidad de estilos de vida, las diferentes visiones de futuro, la intensa presión mediática y quizás, las naturales diferencias que surgen en cualquier relación, por muy intensa que sea al principio. No hay una única razón, un único culpable o una única explicación mágica. Las relaciones humanas son complejas, y más aún cuando están bajo el escrutinio público constante. Lo que sí podemos decir con certeza es que a pesar de su separación, ambos han seguido adelante con sus carreras de manera exitosa. Demet Özdemir ha continuado cosechando éxitos en la televisión turca y ha participado en proyectos internacionales, consolidándose como una actriz de gran talento y proyección. Can Yaman, por su parte, ha seguido explorando oportunidades en el extranjero, participando en producciones europeas y aumentando su fama a nivel mundial. Esto demuestra una vez más que la ruptura, aunque dolorosa o difícil en su momento, les ha permitido seguir creciendo individualmente. Es importante también recordar que, como espectadores, a menudo idealizamos las relaciones de las celebridades. Las vemos en pantalla con guiones perfectos y finales felices y esperamos que sus vidas sean igualmente idílicas. Pero la realidad es que son personas normales, con sus propias luchas, sus propios miedos y sus propias complejidades. La presión de la fama añade una capa extra de dificultad a cualquier relación. Entonces, ¿cuál es la verdad que no te esperas? Quizás sea esa, que no hay una gran conspiración, no hay un escándalo deslumbrante o un motivo oculto y escabroso. La verdad probablemente sea mucho más mundana, pero no por ello menos significativa. Fue una relación que nació bajo los focos, que brilló intensamente, pero que por diversas razones, no pudo resistir la presión y las diferencias inherentes a dos personas con caminos y aspiraciones distintas. La belleza de su historia quizás reside no en su permanencia, sino en la intensidad con la que la vivieron y en el respeto mutuo que parecen conservar, permitiéndoles a ambos seguir adelante y florecer en sus respectivas trayectorias. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis sobre la verdad detrás de la separación de Demet Özdemir y Can Yaman. Esperamos que este vídeo les haya resultado informativo y les haya ayudado a comprender un poco mejor las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo. Como hemos visto a menudo, la realidad es mucho más matizada que los titulares sensacionalistas. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Tenían alguna otra teoría sobre su separación? ¿Qué es lo que más les sorprendió de lo que hemos compartido hoy? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más vídeos como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Hasta la próxima.